El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bueno, mis amigos, poder saludarles en esta tarde con estos versos maravillosos de la palabra de Dios, Salmo número 23, donde nos habla del cuidado, del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios con todo aquel que le teme, con todo aquel que le busca. Les recordamos que este programa Palabras de Vida llega a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del movimiento misionero mundial. Vamos de lunes a viernes, mis amigos, deseando pues que la bendición del Todopoderoso le alcance día a día. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado y el pastor Carlos Calderón, siervos de Dios, hombres que le sirven al Señor en diferentes iglesias del movimiento misionero mundial. Pastor Pedro, nuestro presbítero de la zona número 57, qué bueno contar con usted en esta tarde, pastor. Gracias, pastor Arturo, un saludo para usted, también para el pastor Carlos y para cada uno de nuestros televidentes que a esta hora de la tarde se encuentran allá en su casita, tal vez ya disfrutando en familia, pero también viendo esta programación cristiana que será de mucha bendición para ustedes. Nuestro saludo también a los jóvenes que nos ayudan allí en la parte técnica, a Jair Coronado y a Alex Henao. De igual forma, pastor Carlos, qué bueno en esta tarde que nos acompañe, usted que le sirve a Dios allí en la iglesia de El Rincón de Girón. Gracias, hermano Arturito. Es un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes por medio de este programa y compartir con ustedes este mensaje de Dios, palabras de vida. Saludo muy respetuosamente a nuestro pastor y presbítero Pedro Coronado, a usted, hermano Arturito, y a todos nuestros televidentes que nos están en esta hora mirando y escuchando este programa. Queremos llegar a ustedes con un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, y para nosotros es un gozo poder estar aquí en esta mesa compartiendo con ustedes en estos momentos. Mis amigos, como siempre, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a hablar, a presentarle al Señor nuestra petición, a pedirle al Todopoderoso que Él se glorifique, que nos bendiga de una manera muy especial en medio del problema, la necesidad que usted puede tener. Dios quiere bendecirle, sacarle adelante y a la vez presentar nuestra programación. Pastor Pedro. Oremos. Eterno Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que una vez más tú nos brindas de poder dirigirnos a ti, Señor, sabiendo que tú nos oyes cuando clamamos, porque eso es lo que tu palabra nos garantiza. Te ruego por cada televidente, por cada hermano, Señor, que ha llegado a este espacio de palabras de vida, esperando en ti, Señor, que tu palabra, tal y como el profeta lo dijera, no retorne vacía, sino que lleve frutos, oh Dios, abundantes para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Amén. Qué maravilloso, mis amigos, el hablar con nuestro Dios, expresarle a Dios nuestra petición. El orar nos da descanso, nos da tranquilidad. Llegamos a su hogar, como les dije al principio, de lunes a viernes, mi amigo, queremos que Dios le bendiga, pero no tan solo que usted nos vea a través de esta programación, sino que asista a una de nuestras iglesias, iglesias del movimiento misionero mundial. Tenemos iglesias aquí en Florida Blanca, de igual forma en Girón, iglesias donde todas están abiertas, y qué mejor que nuestro presbítero nos haga una invitación precisamente a cada uno de estos hermosos lugares, mis amigos, donde le estamos esperando, pastor. Pastor Arturo, tenemos por la gracia de Dios aquí en la zona 57 unas 22 iglesias que están distribuidas en los municipios de Girón, Florida Blanca y parte de Bucaramanga, donde esperamos que usted en esta semana que comienza pueda ubicar alguna de ellas. Recuerde, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, la que le quede más cercana a su lugar de residencia, usted la puede ubicar y puede acudir allí. Estamos comenzando una semana más, gracias a Dios por ese regalo maravilloso, pero qué bueno que también, así como podemos disfrutar, pastor Arturo y pastor Carlos, de la salud, de la bendición, y estamos haciendo planes para la semana de actividad, es muy importante también acudir a la casa de Dios a darle gracias a Dios por todos los proyectos y por las cosas que Dios nos permite realizar. Para usted que vive aquí en el sector de la Cumbre y sus alrededores, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24. Nuestras reuniones los días martes, culto y oración, 7 de la noche, jueves enseñanza bíblica, 7 de la noche, y también queremos decirle que el fin de semana, el día domingo, nuestra escuela dominical para toda la familia, y a las 5 de la tarde
nuestro culto evangelístico, donde esperamos contar con su presencia y orar por sus necesidades, por sus peticiones, ya que es muy grato poder hablar con Dios, en nuestro mayor anhelo. Si usted desea una línea telefónica para comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 658-4219 y con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes y sus peticiones de oración. Qué bueno, mis amigos, ahí está la Iglesia de la Cumbre esperándole. De igual forma, en Girón está nuestro pastor, hermano Carlos Calderón. Ellos están contentos, felices porque Dios les ha dado una propiedad. Y qué mejor que Él nos hable de ese nuevo lugar, de ese sitio donde están haciendo las reuniones, mis amigos, y allí, que sin duda alguna, le están esperando, pastor. Estamos ubicados allí en la carrera 17, número 45-144, frente al parqueadero Los Compadres. Allí nos congregamos los días martes, los días también miércoles, los viernes a las 7 de la noche. También los domingos a las 9 de la mañana se está celebrando un precioso culto de escuela dominical con toda la familia, y a las 5 de la tarde un glorioso culto evangelístico, y estamos invitándoles todos los que quieran ir allí a alabar y adorar a Dios y a compartir. Para nosotros es una bendición poderles ver allí, poderles saludar, poderles recibir y compartir con cada uno de ustedes las bendiciones del Señor. De igual forma, amigos, en Florida Blanca, frente al hospital. Allí estamos ubicados en la carrera octava, número 339. Es muy fácil de llegar, amigos, allí por toda la octava, frente al hospital. Le esperamos los días martes y jueves, son nuestras reuniones principales, el martes y el jueves a las 7 de la noche. El domingo tenemos dos maravillosas reuniones, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Usted puede visitarnos, queremos orar por su problema, su necesidad, pero puede llamarnos al 699-1508. Con gusto estaremos orando, pidiéndole al Todopoderoso que le bendiga y que le saque adelante, pero le recordamos que la invitación es para todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, a que le quede más cerca a su hogar, sea en Florida Blanca o en Girón, y por qué no en Bucaramanga. Pastor Pedro, por lo general el domingo es un día muy especial donde nos reunimos, y las reuniones casi siempre, por lo general, tienen el mismo horario. Sí, es muy pocas las iglesias que de pronto hacen su escuela dominical temprano, excepto allí en el poblado que la hacen a las 8 de la mañana, pero la mayoría es a las 9 o 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde, para que cada habitante del área metropolitana que desee buscar la casa de Dios ese fin de semana, las puertas de los templos están abiertas. Tenemos alrededor de unas 56, 57 iglesias aquí en el área metropolitana. A cualquiera de ellas que usted asista será bienvenido, y allí Dios le va a bendecir de manera especial. Por eso, mi amigo, le invitamos a que no luche, no batalle solo. Al contrario, busque ayuda, busque socorro, busque la ayuda del Señor. Busque una iglesia cristiana donde vamos a orar por su problema, su necesidad, y el Señor ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Hoy queremos, amigos, charlarles acerca del cristiano y su significado. Y queremos charlar acerca del cristiano porque hoy muchas personas tienen un concepto errado de lo que es ser cristiano, de lo que significa ser cristiano, pero todo esto lo vamos a mirar, amigos, después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana escuela bíblica dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
el cristiano y su significado. ¿Qué significa ser cristiano? Pues las personas creen que con el solo hecho de creer, de decir yo creo, ya con eso es más que suficiente, pero no. La Biblia profundiza más acerca de este término y hay una gran diferencia entre el creer y el ser cristiano, Pastor Pedro. Pastor, hoy a esta palabra es tan generalizada, la mayoría de las personas se hacen llamar cristianas, pero si vamos a mirar a la esencia de lo que es el cristianismo, están muy lejos de esa gran verdad de lo que es el cristianismo. Yo creo que cada televidente debiera preocuparse un poco más, no solo por conformarse con decir ser, sino ir a fondo a investigar lo que esto representa para uno cuando se llama cristiano. Incluso, pastor, el término cristiano hoy es muy popular. Antiguamente era un término más bien descalificativo, despectivo, como para denigrar de la persona, porque incluso bíblicamente podemos mirar que a los primeros discípulos lo llamaron cristianos, fue como para degradarles de alguna manera, denigrar de su fe, pero sin embargo hoy esta palabra por muchos círculos es tomada en su boca, pero no basta, como dice el pastor, tomarlo en nuestros labios, sino ser en esencia un seguidor auténtico de Jesucristo y ser obediente a las enseñanzas que Él nos trajo y nos dejó aquí en la tierra, Pastor Arturo. Por eso, Pastor Carlos, precisamente eso es lo que significa ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, Pastor. Amén, pastor. Como nos decía el hermano Pedro, la verdad que la palabra cristiano lo quisieron usar para tratar de ridiculizar y de burlarse de los primeros seguidores de Jesús. Mas sin embargo, a través de la palabra de Dios, esta palabra cristiano tiene grandes méritos, tiene un grande poder y un grande significado, que eso es lo que queremos en esta tarde compartir con cada uno de ustedes aquí en esta mesa y por las escrituras, poderles mostrar lo que significa verdaderamente ser cristiano. ¿Cierto que sí, hermano Arturito? Entonces vamos a estudiar eso. Sin duda alguna, vamos a la palabra de Dios, pastor, y queremos decirle a los amigos que para comenzar debemos decir que ser cristiano es tener directa relación con Dios, y vamos a mirar en qué formas uno debe tener una directa relación con Dios. No es el solo decir yo creo, porque la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Pero dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan, y con el solo hecho que los demonios crean y tiemblen, por eso no son salvos, por eso no son cristianos. No, mis amigos, no es tan solo el creer, como los pastores ya lo han mencionado, es creer, pero también actuar y hacer las cosas de la mejor forma. Amigos, ¿en qué tenemos que tener relación con Dios? Primero, en ser precisamente hijos de Dios. Pastor Pedro, Romanos capítulo 8, el verso 16. Sí, la escritura allí nos dice acerca de lo que es el testimonio que el Espíritu Santo mismo da a una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, y dice la escritura así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pastor Arturo, yo pienso que nada más confortable para una persona que tiene ese testimonio dado por el Espíritu Santo en su espíritu de que es un hijo de Dios, porque hoy cualquiera se llama hijo de Dios, pero vamos a ver realmente si llena lo que ese término significa. Un hijo de Dios es aquella persona que está cerca de Dios, que está obedeciendo a Dios, que vive para Dios, que han compartido con Él su naturaleza. Dios es santo. El hijo de Dios es esa persona que se santifica, que se limpia, que vive para Él, porque sabe que no habría ninguna relación en alguien que vive pecando diariamente con un Dios santo para que se llame su hijo. Y eso el Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando hizo una salvedad a aquellos judíos que se llamaban hijos de Abraham y hijos también de Dios, pero sus obras, su forma de vida, su proceder era totalmente contrario a lo que ellos profesaban. Pastor Pedro, algunas personas afirman o dicen, yo soy hijo de Dios porque a mí me hizo Dios. Yo soy hijo de Dios porque soy criatura o una creación de Dios. Pero hay que mirar que la Biblia, pastor, hace la diferencia entre lo que es ser una criatura de Dios y lo que es ser un hijo de Dios. Desde luego, Pastor Arturo y Pastor Carlos, la palabra de Dios dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino, refiriéndose al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron.
Ellos decían que eran hijos de Abraham y que eran hijos de Dios, sin embargo al propio hijo de Dios, al verdadero hijo de Dios no lo aceptaron. Entonces un hijo de Dios es aquel que acepta a Jesucristo, como dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, más que creer que Él existe, le obedecen, a ellos, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos de Dios. O sea que allí comienza, Pastor Arturo y amables televidentes, la relación de hijo a padre, cuando recibimos a Cristo en el corazón y comenzamos a obedecerle. De ahí, mi amigo, que entonces hay una gran diferencia entre ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Una persona se constituye hija de Dios, como ya se ha mencionado, o hijo de Dios, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por eso qué importante es tener esa directa relación con Dios, en ser su hijo, pero también la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, el verso 17, Pastor Carlos, en la importancia de tener esa relación de Dios y es ser un heredero precisamente del Señor. Este versículo, Pastor Arturo, nos habla de las bendiciones y de los privilegios que tiene una persona cuando verdaderamente es un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor acá en el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá nos habla de esos privilegios que tienen los hijos de Dios, esas bendiciones tan grandes, y aquí nos las está mostrando a través de la palabra. Por eso qué importante uno ser un hijo de Dios a través de Jesucristo. Sin duda alguna, solo a través del Señor Jesucristo nosotros obtenemos muchas bendiciones, bendiciones que emanan, que vienen del Señor, porque Pastor Pedro, realmente son innumerables esas bendiciones que de Dios vienen a todo aquel que abre su corazón a Cristo. Sí, el pastor Carlos leía un versículo muy diciente, como es el privilegio que tiene un hijo de Dios, en primer lugar, de poder compartir, dije hace un momento, la naturaleza, pero también heredar. ¿Qué vamos a heredar de Dios? Todo lo que Dios tiene como tal es para sus hijos. Si habláramos terrenalmente, hoy un hijo legítimo, un hijo auténtico, tiene todos los derechos legales a los bienes que sus padres posean. Ahora, para nosotros poder tener ese derecho a poseer todas las promesas de Dios, necesariamente se hace, permítame la redundancia, necesario ser un hijo de Dios y compartir, como dije, su naturaleza, su santidad, su justicia, su amor, todo lo que sí como la Biblia describe a Dios, su naturaleza, que nosotros podamos realmente tener dentro de nosotros esos genes. ¿Qué hace hoy la ciencia para, en casos de que haya cierta duda de un hijo, inmediatamente acuden a las pruebas de ADN? Porque los genes no se pierden, los genes se conservan, y cuando se ha cotejado las pruebas y sale positivas, entonces dicen, no, este es auténtico hijo, aunque lo niegue. Nosotros debemos tener espiritualmente esos genes que nos caractericen como es la naturaleza de Dios. De lo contrario, así se llame usted hijo de Dios, no lo será, porque es importante eso, que lo tengamos claro para poder nosotros llamarnos hijos de Dios, Pastor Arturo. Sí, señor, qué bueno, mi amigo. Si hijos, también herederos. Heredar de Dios. Wow, a todos nos gustan las herencias, indiscutiblemente. Heredar de Dios, qué bendición. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Pastor Carlos dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una heredad, una bendición bien maravillosa, y el apóstol San Pablo nos enseña, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, pastor, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y yo creo que una de las mayores bendiciones que una persona al convertirse a Cristo es ser hechos hijos de Dios. Lo primero que adquiere es la salvación y una ciudadanía. La Biblia nos habla de una ciudadanía en los cielos. La salvación es lo más importante, que lo primero que la persona recibe como herencia, la salvación, y luego son innumerables las bendiciones, bendiciones físicas como la sanidad de su cuerpo también bendiciones materiales, porque Dios promete bendecir a la persona en la parte material, económica, y sobre todo las bendiciones espirituales, que son las más grandes y las que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar. Entonces es maravilloso esto, Pastor Arturo, de verdad que sí, saber que
por el solo hecho de ya ser hijos de Dios, todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Qué bueno, mi amigo, esas son las bendiciones de ser cristiano. Por eso el tema, el cristiano y su significado, lo que significa realmente ser cristiano, tener esa relación con nuestro Dios. Pero mis amigos, la Biblia nos enseña y nos dice que también tenemos que tener esa relación con Dios, y es cuando lo imitamos, cuando somos sus imitadores. La Biblia allí en Efesios, el capítulo 5, el verso 1, precisamente el apóstol San Pablo nos habla de este tema, pastor. Pastor Arturo, cuando usted habla de imitar, esa es una de las particularidades que cada hijo automáticamente, así no se lo proponga, como que se va plasmando en el hijo. Cuando su padre hace determinado gesto, cuando su padre camina de tal forma, se ríe hasta en el mismo timbre de voz. Hay muchas cosas que nos asemejan a lo que es realmente nuestro auténtico Padre. Y por eso es que Pablo dice, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No es ese imitador de oficio, porque un hijo no se propone imitar al Padre así por así, como hace de pronto un mimo o cualquier otro personaje que le gusta hacer este papel de imitador. No, sencillamente como que eso se va reflejando en el hijo a medida que vaya creciendo. Algo que me parecía curioso, uno ni se da cuenta de eso, Pastor Arturo. Por ejemplo, cuando uno conserva esos genes genuinos de nuestro padre, mi esposa me decía: usted tiene ciertos aires, como se para, como camina, respecto a su papá, y a mí no me parece, pero las personas que nos observan sí se dan cuenta de que hay rasgos característicos que nos identifican realmente quién es nuestro Padre. Entonces, en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuando uno se ha convertido al Señor y tiene dentro esos genes espirituales, comienza de alguna manera a parecerse. Y eso es lo que dice el apóstol en la forma de imitar. No que se proponga usted ser un imitador como esos mimos, como dije ya, o de los que trabajan así de oficio, sino que por los rasgos característicos de su naturaleza comienzan a reflejarse y a verse en nuestro diario vivir, Pastor Arturo. O sea que es, pastor, un fruto, digámoslo así, es el fruto de haber conocido a Dios que se va manifestando en nuestras vidas. De no ser así, como usted lo mencionaba hace un momento, de ser un imitador de oficio, entonces se convertiría uno en un hipócrita. Pero al contrario, si va naciendo y va saliendo, es precisamente porque es un imitador de Dios. Sí, la naturaleza misma. Recuerde que el apóstol Pedro dice que él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Entonces, como el hijo comparte la misma naturaleza con su padre, los rasgos físicos y la forma de proceder se comienza a reproducir en el hijo, comienza a salir a flote en el hijo. Si nosotros poseemos esa naturaleza espiritual, desde luego que ya, como Dios es santo, ese hijo comienza a dar rasgos de santidad. Como Dios es justo, entonces en la vida cotidiana de ese hijo de Dios comienza a verse reflejada en la práctica de la justicia. Dios es misericordia, entonces en la práctica de ese hijo de Dios comienza también a verse reflejada la misericordia. Es decir, estamos compartiendo su naturaleza y eso se refleja en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, que es lo que hace característico a un hijo de Dios, Pastor Arturo. Qué bueno, razón que el Señor Jesús dijo: sé imitadores, no, sé perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. En otras palabras, imítenlo. Pastor Carlos, por lo general los seres humanos, hablemos un poco de la juventud, ellos casi siempre quieren imitar a las personas que admiran, a sus ídolos, por decirlo de alguna forma, parecerse al máximo. Pues lo menos que un cristiano, que una persona puede tener, es que su anhelo cada día sea el parecerse a Jesucristo. Ok, pastor, la Biblia nos dice en Romanos 8:29 que a los que antes Dios conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Verdad que estamos mirando lo que es ser hechos hijos de Dios, los privilegios, las bendiciones? Pero nuestro versículo también nos está diciendo: sed imitadores. O sea, Dios nos promete tantas bendiciones, pero también Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que lo imitemos a Él. O sea, en otras palabras, que hagamos las cosas como Él, Cristo las hizo, como Él anduvo, como Él fue aquí en la tierra, un hombre santo, una persona obediente a Dios, una persona que siempre buscó honrar a Dios, hacer la voluntad del Padre. Se nos está pidiendo entonces que nosotros imitemos a Dios, que vivamos como Él quiere.
Yo creo que así como nuestros hijos tratan de andar, de hablar, tener las mismas facciones, los mismos ademanes de su padre, las hijas de pronto a las madres, igualmente Dios quiere que nosotros también, al ser hechos hijos de Dios, ser de Dios, nos está pidiendo un cambio. Esto nos habla de un cambio tremendo, una transformación, porque Dios precisamente nos escogió, nos transformó al traernos al reino de su Hijo, hizo una expiación en nosotros, o sea, removió toda la contaminación con el poder de su sangre y nos quitó el pecado, nos quitó ese ropaje sucio y nos puso uno nuevo para que nos parezcamos a Dios y lo imitemos a Él. Qué bueno, Pastor Pedro. Me llama tanto la atención es que precisamente Pablo, que es el que le escribe a los hermanos en Éfeso, el que los invita a que sean imitadores de Dios, es el mismo que se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, esa palabra tiene mucho significado. Un verdadero imitador es el que en todo no quiere perderse ni la mínima característica particular de la otra persona a la cual él imita. Y si nosotros vamos a hablar de imitar a Dios en todo, tendríamos, Pastor Arturo, que utilizar por lo menos 3 programas más para hablar de cada uno de los atributos de Dios, que son los que nos revelan cuál es su naturaleza, realmente quién es Dios. Que cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, mirando desde el punto etimológico de la palabra original, lo que es santo en el hebreo, que es lo totalmente otro. Por eso es que San Pablo, cuando habla de imitar, le dice también: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber un cambio de naturaleza, un cambio de actitud en toda la forma de nuestra vida. Ese es el verdadero imitador de Dios, no el que se llama de labios, como dice Isaías, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el verdadero imitador es aquel que una a una imita todas las cualidades, las características, inclusive, como decía el pastor Carlos ahora, la gesticulación de la persona, cómo se expresa, los guiños, todas esas cosas que son características particulares de un individuo. El verdadero imitador no pasa por alto ninguna de esas características personales a quien queremos imitar. De ahí, mi amigo, qué importante es, vea lo importante que es el cristiano, el proclamar, el decir soy cristiano, pero mire todo lo que conlleva. No es levantarse uno y decir yo creo, yo soy creyente y hasta ahí, no, hay que ir un poco más allá. Qué bueno tener esas relaciones con el Señor, en ser su hijo, en ser amigos, herederos de Él, a la vez ser imitadores de Él, y algo más, mis amigos, en ser siervos de Dios, en ser siervos de Él. Efesios capítulo 6, verso 6, Pastor Carlos. La Biblia nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno, mis amigos, el servirle a Dios, el ser siervo del Señor, una palabra, mi amigo, que encierra mucho. Hoy las personas luchan, Pastor Pedro, por títulos, por tener muchos títulos, por ser apóstoles de apóstoles y así sucesivamente, que impacten, pero la verdad, qué linda es esta palabra, qué maravilloso es ser un siervo de Dios, Pastor. Sí, oiga, esa palabra que me llama tanto la atención, la parte final del versículo 6, donde dice haciendo la voluntad de Dios, porque el siervo muchas veces hace las cosas porque me toca, pero no hay en el corazón ese deseo profundo de complacer las órdenes o los deseos de aquella persona que está por arriba de nosotros. Eso es lo que el apóstol dice aquí, que la mayor bendición de uno servir a Dios es buscar hacer la voluntad de Dios, complacer a aquel que realmente nos llama a sus hijos en todo. Mire que si un hijo se porta bien con el papá, se porta bien con la mamá, ese hijo se gana el aprecio, se gana el afecto, se gana todo prácticamente, el corazón de sus padres. Porque cuando un hijo es obediente y en todo es sometido, ¿qué hace? Se gana la voluntad, se gana el corazón de sus padres y tiene, de hecho, cualquier cosa que le pida al padre, lo va a tener seguramente. Entonces nosotros, si pensamos desde ese punto de vista, no solo como un esclavo, hacer las cosas porque me toca hacerlas, como por una obligación, no, sino más bien pasar de esa relación de esclavo a hijo, y un hijo obediente que sirve porque reconoce que es un privilegio servirle
a nuestro Padre Celestial. Es el mejor de los privilegios, amigos, el servirle a nuestro amado Salvador. Les recuerdo, el cristiano, su significado. Ya regresamos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. El cristiano y su significado, mis amigos. ¿Qué nos quiere decir la palabra con el ser cristiano? ¿Qué es su significado? Algo que conlleva esto, amigos, es confesar a Cristo delante de los hombres, no sentir pena, no sentir vergüenza del Señor, sino confesarlo. San Mateo, el capítulo 10, verso 32, Pastor Carlos. Ok, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bueno, mi amigo, el poder confesar, hablar del Señor, confesarlo delante de los hombres, el no sentir vergüenza. El Señor de una vez va aclarando, porque antiguamente, Pastor Pedro, era una vergüenza morir, por ejemplo, en una cruz, morir crucificado. En una situación como esa era una vergüenza, era una pena para toda aquella persona que moría en esta situación. Y entonces lo que el Señor quiere es que nadie se avergüence de Él, porque precisamente si Él murió en esa condición fue por amor, Pastor. Sí, hay algo importante cuando el pastor señala la parte de morir en la cruz, ¿no? A la luz de la ley judía era una maldición. A la luz de las leyes romanas era el máximo castigo para un malhechor. O sea que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, allí no solamente murió como un malhechor, porque eso lo pusieron en medio de dos ladrones, que era la forma como los romanos concebían ese castigo, sino que también para el judío murió como un maldito, pero justo era para eso, para quitar la maldición del pecado que había sobre toda la humanidad. Si nosotros miramos desde el punto de vista del plan de Dios, fue el único que se atrevió a tomar la maldición de la humanidad, y lo hizo no por mostrarse allí o por ser una persona reconocida mundialmente, no, sino para quitar de nosotros, Pastor Arturo y Pastor Carlos y amados televidentes, la maldición del pecado. O sea, es un privilegio grande, y todo lo hizo, como dice la Biblia, por amor a nosotros. Amén. Es el acto más solemne del amor de Dios manifestado hacia la humanidad a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Por eso mi amigo él invita a sus seguidores a que ninguno lo niegue, al contrario, lo confiese delante de los hombres. ¿Por qué? Porque habrá un día cuando vamos a estar delante de Dios y el Señor Jesús no querrá avergonzarnos delante de nuestro Padre Celestial, al contrario, presentarnos como sus hijos. Pero mucha gente siente vergüenza y entonces el Señor nos dice en la eternidad, el que se avergüence hoy aquí, yo me avergonzaré del tal delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Hoy, mis amigos, el cristiano es una bendición, siempre lo ha sido, pero hoy, a Dios gracias, no hay tanto problema por ser cristiano, pero en tiempos del Señor, en tiempos cuando la iglesia estaba empezando, Pastor Carlos, no era tan fácil. Muchas personas pagaban, inclusive con la vida, muchos cristianos, por el hecho de no negar al Señor, Pastor. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y después de la partida de Él al cielo, ser cristiano no era fácil. La historia nos cuenta de cuando encontraban algún judío o alguna persona, lo encaraban quién es el Señor y esa persona tenía inmediatamente que confesar quién era el Señor. Para ese entonces la palabra más grande pues era el César, que era el emperador romano, y todos tenían que confesar: el Señor es el César, nuestro emperador. Los cristianos, cuando conocieron de verdad a Jesucristo, se dieron cuenta que el verdadero Señor no era el César, era Jesucristo, y la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Entonces ellos tenían que confesar, era el momento de tomar la decisión cuando los encaraban quién es el Señor, y ellos confesaban, los verdaderos cristianos: Jesucristo es nuestro Señor, y no se avergonzaban, y bajo pena de muerte lo hacían. Ellos sabían que tenían que morirse. De pronto ustedes, amables televidentes, nos pueden preguntar: bueno, pastores, y hoy en día de pronto ¿cómo podemos confesar a Jesucristo? O ¿cómo de pronto uno puede avergonzarse del Señor? Pues hay muchas maneras que quisiéramos de pronto compartirles a ustedes cómo podemos confesar al Señor, pero también cómo una persona de pronto por miedo, por vergüenza, puede avergonzarse del Señor. Mis amigos, aunque confesar, óyelo, aunque confesar parecería estar relacionado únicamente con la palabra de Dios, la Sagrada Escritura también nos muestra que para hablar de Dios debemos vivir en Dios, Pastor Pedro. Es importante esa palabra, Pastor Arturo, porque el vivir en Dios va más allá de una expresión, es demostrar con sus actos diarios de que uno realmente se ha apartado, se ha separado para Dios. Es lo que la misma palabra llama como santificarse uno o santidad, una separación. Vivir en Dios no es ser religioso, amable televidente. Vivir en Dios es vivir en obediencia a todo lo que Dios en su palabra nos enseña, porque más que confesar y hablar y decir yo creo en Dios, cualquiera lo puede hacer, pero vivir para Dios, vivir en Dios, que es diferente, abstenerse uno de las cosas que el mundo ofrece, de todos los pasatiempos del pecado. Eso significa vivir en Dios, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, que si nosotros hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy la mayoría, inclusive hasta cristianos, pastores, que se llaman profesantes de creer en Dios, viven como el mundo vive. No hay nada de separación con el mundo, no se vive en Dios. Dios es santo y hay que vivir en santidad para vivir en Dios. Dios es justo y hay que practicar la justicia. Dios es recto y hay que ser rectos en nuestra forma de actuar. Y hay una cantidad de cosas que pudiéramos en esta tarde descifrar una a una para poder decir vivir en Dios. Pero más que una expresión, es tratar de agradarlo a Él en todo, de complacerlo en todo, como el apóstol Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, no tengo ninguna preocupación si muero, para mí mi vida está escondida, como dice, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 3 o 4, con Cristo en Dios. Eso es vivir en Dios, Pastor Arturo. Qué bueno, mi amigo. Entonces queremos ir recordándole que ser cristiano es tener relaciones con Dios, como ya lo hemos mencionado, ser hijo de Dios, ser un heredero de Dios, ser un imitador de Dios, ser un siervo del Señor. Aparte de eso, amigo, hay que confesar a Cristo delante de los hombres, pero ahí no termina todo. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? La Sagrada Escritura nos dice que nosotros, Pastor Carlos, algo que tenemos que mostrar es amor mutuo entre los cristianos. El cristiano demuestra ese amor, ama no de palabra, ama de hecho, Pastor. Sí, verdaderamente cuando la persona empieza
a mostrar con su cambio de vida, cuando empieza la persona a dejar el pecado y ahora comienza a obedecer la palabra de Dios, ahí es cuando verdaderamente esa persona está confesando en quién ha creído, está confesando que ahora él pertenece a Cristo, que ahora él pertenece a Dios, que es un imitador de Dios. Ahí está confesando, y eso se necesita también valentía. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero que los valientes son los que lo arrebatan. Entonces la valentía y el amor, porque una persona verdaderamente para poder agradar a Dios, confesar a Dios, necesita pues amar a Dios sobre todas las cosas. El amor es sufrido, dice la Biblia, y nosotros por amor es que declaramos de quién somos, y por amor servimos al Señor, verdaderamente, hermano Arturo, y por amor también amamos a nuestros semejantes. Y una forma de verdad de amar a nuestros semejantes es compartirles a ellos ese poder de Dios, ese amor de Cristo, que Cristo también les ama y que Cristo también quiere y desea hacer en ellos lo que Él hizo en nosotros, hermano Arturo. Pastor Carlos, el amor, muchas personas a veces lo demuestran solo de labios, pero la verdad el amor hay que demostrarlo, no tan solo de labios, usted lo sabe muy bien, pastor, también con hechos. Los hechos, bien dice el pensamiento que, los hechos hablan más que 1000 palabras. El solo hecho de actuar, de ayudar al prójimo, de darle la mano al que lo necesita, allí es donde, pastor, se manifiesta el verdadero amor. Permítame que el apóstol Juan, en el capítulo número 3, en el verso 22 dice, hijitos, no amemos de palabra, sino en hecho y en verdad. Entonces, como nos dice el pastor Arturo, que nuestro amor de verdad no sea de palabras, ni un discurso, y que yo sí amo, no, sino que lo demostremos. ¿Cómo lo demostramos? Con hechos y con verdad. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros también manifestemos. En esto conocerán, dijo el Señor, todos que ustedes son mis discípulos, cuando de verdad tengan amor los unos por los otros. Pastor Pedro, el Señor Jesucristo fue claro y nos habló acerca de lo que es el amor mutuo, allí en San Juan capítulo 13, el verso 34 y el verso 35, pastor. El evangelista Juan nos dice lo siguiente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Más que una expresión de labios, el amor debe ser demostrado a través de los hechos, cuando podemos nosotros ver al semejante que necesita nuestro apoyo y le tendemos la mano, sin necesidad de que usted alce la voz diciendo yo amo a Dios o yo amo a mi prójimo. Sencillamente con sus hechos lo está demostrando. Entonces es muy sencillo, es muy práctico, que el amor va más allá de las palabras, se refleja con los hechos, con nuestros semejantes que nos rodean, y ahí podemos nosotros decir entonces que sí, estamos compartiendo ese amor mutuo con los que nos rodean. De ahí, mis amigos, que el Señor Jesús fue claro y nos habla acerca de lo que es el amor entre cristianos, lo que es el amor al prójimo, e inclusive amar a nuestros enemigos. Pero hay algo muy importante aquí, pastor Carlos, y es que entre cristianos ese amor debe existir, y el Señor lo ha dicho, porque en esto el mundo conocerá en que somos discípulos del Señor. Pero hay algo muy importante. San Mateo capítulo 28, el verso 10 nos habla de que somos hijos de Dios, y aparte de ser hijos de Dios nos dice que nos lleva a ser hermanos, y uno para el hermano quiere lo mejor, pastor. La Biblia, lo que nos dice el hermano Arturo, nos dice Mateo 28, 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué bueno, mis amigos. Mire, cuando el Señor resucita, lo que le dice a las mujeres: vayan donde mis hermanos, vayan, cuénteles. O sea, ¿por qué? Porque somos hermanos los unos de los otros, redimidos por la misma sangre, salvos por el mismo sacrificio que el Señor realizó allí en la cruz del Calvario. Eso nos ha hecho hermanos, una hermandad maravillosa entre cristianos, y siempre, como les dije al principio, pastor Pedro, uno para los hermanos quiere lo mejor. Por supuesto, ¿quién no quiere
que un hermano, a pesar de que esté sufriendo, salga de esa situación. El verdadero amor es una expresión que se debe reflejar más allá de las palabras en los hechos. Cuando vemos a la persona necesitada y le tendemos la mano, eso ahí es donde podemos demostrar realmente nuestro amor como nuestro Señor. Sencillamente Él no era de esas personas que tanto hablaba, sino más bien que lo demostraba con sus hechos, y así podían identificar la diferencia que había entre él y los demás líderes de su tiempo. Pastor Pedro, por eso es que el amor de Dios debe fluir, debe correr en lo que tiene que ver con la hermandad, en lo que tiene que ver con el hogar cristiano, pastor, con el hogar que es toda la hermandad, hijos de Dios. Sí, por supuesto, la mayor familia que tenemos alrededor, aquí podemos nosotros demostrarle que amamos a Dios es cuando amamos a los hermanos y cuando realmente podemos nosotros demostrarlo, ya dije, con nuestros hechos más que con las palabras. Mi amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la misma, queremos charlar acerca de qué clase, cómo es que debemos amarnos, cómo es que la Sagrada Escritura nos enseña que debemos tratar cuando alguna persona, o en este caso algún hermano, está pasando alguna etapa difícil en su vida. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Amigos, el cristiano y su significado. Debemos confesar a Cristo delante de los hombres y debemos mostrar amor mutuo, ese amor entre cristianos. Por tanto, la Biblia nos dice qué hay que hacer cuando algún hermano esté pasando algún momento difícil en su vida. Por ejemplo, Pastor Pedro, San Mateo capítulo 5, el verso 23, nos enseña qué hay que hacer con el hermano cuando está ofendido, porque, por cierto, no deja de haber un momento difícil en las relaciones. Sí, una de las cosas que el Señor nos enseñó cuando alguien de nuestros hermanos en la fe, por alguna circunstancia, hasta un gesto que uno no lo hizo intencionalmente, lo ofendió, debemos buscarlo, debemos pedirle perdón, y también uno, si ha sido el agraviado, pues perdonar, porque el verdadero amor mutuo nos lleva al perdón y a la reconciliación, para que la relación se restablezca entre nosotros como hermanos, que la única manera de demostrarle al Señor que lo amamos es cuando nos amamos unos a otros y también somos capaces de perdonar al que nos ofendió. Ahora alguien se preguntará, ¿cómo así los cristianos también tienen dificultades, problemas entre ellos? Claro que sí, mi amigo.
Quisiera llevarlo a un ejemplo, Pastor Pedro, recordarle a nuestros televidentes el caso del apóstol San Pablo, cuando tuvo serias diferencias con Bernabé, pero también cuando tuvo serias diferencias con Pedro. Sí, es importante mirar lo que usted señala de Bernabé, la discrepancia que hubo entre ellos por causa del sobrino, pero ellos, la Biblia nos muestra que ellos se reconciliaron, que ellos se perdonaron, incluso ya si usted va a mirar, si es un estudioso de la Biblia, allá en las cartas que Pablo escribe a Timoteo, le está diciendo, mándeme a Juan Marcos, porque nos es útil a ti y a mí. O sea, se da cuenta que hubo una reconciliación y que hubo también ese interés por ver la utilidad que podía presentarle el hermano, porque Juan Marcos al principio Pablo dijo, esto no sirve, no funciona así, pero después está diciendo, nos es útil. Quiere decir que hubo reconciliación, pero además de eso, más que reconciliación, la utilidad que nuestro hermano nos puede brindar a nosotros. Qué bueno, mi amigo. Entonces, por eso, cuando hay un enojo entre hermanos, lo mejor que se puede hacer es ir y buscar al hermano, charlar con él y arreglar las cuentas. Claro que sí se puede charlar, y qué mejor que entre cristianos. Qué triste es cuando hay personas que dicen tener a Cristo en el corazón, hombre, y van a la iglesia y no le hablan al hermano. Qué difícil es, Pastor Pedro, cuando hay personas que dicen tener a Cristo en el corazón, que dicen tener una religión, pero no pueden ver la familia, no pueden en muchas ocasiones ver al vecino, y en muchas ocasiones hasta hay padres que no pueden ver los hijos, e hijos que no pueden ver los padres por el rencor que hay en su corazón. Es una situación bastante pesada, porque si no podemos nosotros tener esa comunión, menos, como dice la palabra, con Dios, a quien no vemos, si no hay esa relación entre el prójimo que vemos, mucho más nos va a costar tenerla con Dios. Es importante esta partecita. Si hay alguna diferencia, somos humanos, pero también somos cristianos, demostrémoslo con el perdón y con la reconciliación. De ahí, Pastor Pedro, que recuerdo bien lo que el Señor nos dice con el Padre nuestro, y perdona nuestras deudas. Qué importante, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, Pastor Arturo, si no estamos en condiciones de perdonar a cualquiera que nos ofenda, tampoco podemos nosotros aspirar al perdón que Dios nos quiere dar, porque eso es algo muy ligado, tiene que ir muy de la mano. Así que si usted quiere que Dios lo perdone, entienda que hay que aprender a perdonar. Ese es el amor mutuo, mis amigos. Ahora, Pastor Carlos, ¿qué hay que hacer cuando el hermano ha errado, cuando se ha equivocado? San Mateo capítulo 18, el verso 15, ¿qué nos dice, Pastor? Vea, la palabra del Señor nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces aquí pues el mismo Señor Jesucristo nos enseña que si el hermano ha cometido un error, si ha cometido de pronto un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pues corregirle, pero ¿cómo? La Biblia dice que tenemos que corregirle con amor, y con el deseo de verdad de que se restaure, no de acabarlo de hundir y de pronto de ir y herirlo, no, sino de levantarlo con mucho amor, con el amor de Dios. Entonces, hermano, esto es muy importante, hermano Arturo. Sí, señor, sin duda alguna. Por eso